Jensi Castillo. Vamos a desarrollar el ejercicio 2 de la práctica 2 de software para ingeniería de la UNAT. En este caso, el programa nos va a servir para graficar la señal de un amplificador de tensión. El voltaje de entrada, la ganancia, el valor de C para hacer un versus de las gráficas y el desfase para hacer otro versus de las gráficas lo va a ingresar el usuario. Nosotros tenemos que mostrarle la gráfica. Por ello, acá manejamos this, mostrándole al usuario que es un programa que grafica la señal de un amplificador de tensión. Con BIN le pedimos al usuario que digite el voltaje de entrada del amplificador en unidades de voltios. Con GAN le pedimos al usuario que digite el valor de la ganancia de tensión del amplificador en unidades de voltios. Con DC le pedimos al usuario que digite el valor de C para incluirlo en la gráfica, y con desfase le pedimos el valor del desfase que quiere el usuario. Todo este programa se está desarrollando en MATLAB en una versión de prueba con DISP. Vamos a mostrarle al usuario un menú de gráficas, una opción A, una opción B, una opción C y una opción D. La gráficas saca una gráfica, de la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador. La B grafica la señal de entrada del amplificador versus señal de salida, incluyendo el nivel de C que había digitado anteriormente. La C grafica la señal de salida del amplificador versus la señal de salida, incluyendo un ruido blanco. Y la D grafica la señal de entrada del amplificador versus la señal, acá podemos de una vez cambiar, es señal de salida incluyendo el desfase. Todo esto es como mensajes, no son variables, las variables pues se habían pedido acá. Gráficas va a ser un menú utilizando switch, en el cual pues el usuario va a digitar, le vamos a pedir que digite entre comillas sencillas qué opción de gráfica del menú desea. Entonces, como acá ya le habíamos dado opción A, B, C, D, entre comillas sencillas pues tendría que poner A, B, C o D. Dependiendo de la opción que eligió el usuario, entramos al switch, el programa entra al switch de gráficas. En el caso A, tenemos que mostrar la gráfica de señal de entrada versus la señal de salida del amplificador. Esta es una opción estándar, T es una opción estándar que tenemos que utilizar para las gráficas, en el cual pues vamos a ver variables negativas, variables no sino valores negativos y positivos. Este valor es estándar que debemos poner para graficar las ondas. Señal IN va a ser una nueva variable, la estamos creando en este momento, con el voltaje de entrada que ingresó el usuario, y multiplicamos por el seno de T, que es el seno de la señal estándar que habíamos hablado. Voltaje de salida o Vout va a ser esa señal de entrada por la ganancia. Plot, hold on, plot y grid on nos sirven para graficar el versus de esa señal en una sola gráfica. Hold on para poder verlas las dos, pero en un solo cuadro. Por eso acá mostramos la señal de entrada versus la señal de salida. Y estas comillas con esta señalización nos sirve para ponerle color a la señal. Como vamos a mostrarla en la misma gráfica, para diferenciarla le ponemos un color. En este caso están en inglés, pues comúnmente los programas estándar salen en lenguaje de inglés. Entonces acá Y es yellow, R es red, entonces nos va a salir el color amarillo y la otra señal color rojo. De la misma manera, básicamente van a estar el menú B, C y D, pero entremos un poquito a ver lo que pasa en cada uno. En el B nos piden que la grafiquemos la señal de salida del amplificador versus la señal de salida, pero incluyendo un nivel de C. Entonces,
Acá vemos las variables que ya habíamos explicado. Acá graficamos la señal de salida en color amarillo. Y acá creamos una nueva variable que es DSC, pero DSC que va a incluir el voltaje de salida con el voltaje de DC que ingresó el usuario, obviamente por seno de la señal que estamos generando, porque pues estamos creando una nueva señal para poder hacer el versus, y esa es la que se grafica de color rojo. Listo. En el C nos está pidiendo que grafiquemos la señal de salida versus la otra vez la señal de salida, pero incluyendo el ruido blanco. Bueno, acá hay algo muy interesante. Lo diferente es que vamos a incluir un ruido. Para incluir un ruido vamos a utilizar la opción AWGN. Con las ayudas de MATLAB, en el símbolo ayuda, nos sale la explicación de cada término o variable que nosotros vamos a utilizar. Y esta es la de AWGN. Agrega ruido gaussiano blanco a la señal vectorial X. Se divide en dos partes. La primera pues dice que es un escalar que especifica la relación de la señal ruido por muestra en decibeles, y la X, si es compleja, agrega ruido complejo. Entonces pues en este caso lo que estamos haciendo es agregarle un ruido de 10 a la señal de salida, y este valor pues lo estamos poniendo para que no nos afecte tanto la señal y nos la muestre como tiene que ser. Entonces pues basándonos en esto y en los ejemplos que dan en la ayuda de MATLAB, si buscamos por ruido en inglés pues nos salen estas opciones que es para ingresar ruido. Igual graficamos, y en el caso de dice que tenemos que graficar la señal de entrada del amplificador versus la señal de salida incluyendo un desfase. Entonces la señal de entrada se grafica normalmente, ya sabemos pues lo que significan estos códigos, y la señal de salida pues se va o no la señal de salida sino la otra señal, la que va a ser el versus, va a ser una combinación de lo que utilizamos en operación para crear la señal de salida, pero más el desfase. Acá está. Voltaje de entrada por la ganancia, por el seno de la señal estándar que tenemos, pero más el desfase. Y las comparamos. Vamos a darle play para poder dar el ejemplo de cada una. Al darle play nos muestra efectivamente el mensaje, nos dice que digitemos el valor del voltaje de entrada. Entonces vamos a poner 5 por darle el ejemplo. Ahora la ganancia, vamos a ingresar un valor de C, pongamos 15, y un desfase, pongamos 4. Entonces nos sale el menú y nos pide, digite entre comillas sencillas qué opción de gráfica del menú desea. Entonces pues pongamos la A para ver qué pasa con la A. Vamos a ver qué pasa con la A. Listo, nos salió la gráfica amarillo y rojo, o sea la primera señal que es la de entrada versus la señal de salida. Listo. Segundo, vamos a otra vez darle play porque pues ya salimos del menú, ¿no? Entonces 5, 10, 15 son valores digamos como estándar que estoy poniendo, pero pues podemos poner otros. Y acá vamos a elegir la opción B. Listo. Entonces la opción B es incluyendo el valor de C, que sería el rojo, y el otro que sería la salida del amplificador. Perfecto. Ahora volvemos a ingresar valores, pero esta vez escogemos la opción C y nos sale la señal con ruido de la que habíamos hablado. Muy bien. Y por último,
la opción D. La opción D nos sale con un desfase. O sea, esta señal no es la que se está desfasando porque esa sería la de entrada. La que se desfasa es la de salida y esa es la que sale en rojo. Listo, eso es todo. Muchas gracias por su atención.